Recording in estamos progress. contentos de poder, ¿verdad?, estudiar la palabra de Dios. Hemos terminado con el libro de Oseas, estamos comenzando con lo que es el libro de Joel. Lo comenzamos un poquito la semana pasada y vamos a continuar, pero para los que están en sus casas, si pueden buscar en sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Ya que justo antes de comenzar nos metimos en el tema, ¿verdad?, de lo que significa lo que pasa hoy día, ¿verdad?, en nuestro diario vivir en cuanto a lo que es la muerte, como a veces la muerte nos rodea, no necesariamente porque la buscamos, sino por situaciones de la vida. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra, por la fortaleza que nos das, por ayudarnos y por siempre, Padre, poder caminar enfocándonos en tu luz. No enfocándonos en las circunstancias, en las situaciones, sino diariamente, Señor, dependiendo, Padre, en tu plan, en tu propósito y en el hecho, Padre, de que nos permites depender de ti. Pedimos, Padre, Señor, que hables a los hermanos que están conectados, los que vienen en camino. Padre, si hubiera alguno que por alguna razón u otra no se ha podido conectar o no ha podido llegar, que tú toques su vida, para que sanes al enfermo, porque sigue siendo ese Dios que está dispuesto a sanar, ese Dios sanador, el Jehová Rafa, que sana nuestros cuerpos. Te agradecemos, Padre, por los milagros que haces en nuestras vidas y por siempre estar dispuesto, Señor, a intervenir y a obrar para la gloria y la honra tuya. Pedimos esto, Señor. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, ¿verdad? Hablaba nuestra hermana Nancy, nos compartió, ¿verdad?, que el versículo en la Biblia cuando dicen que yo había mencionado, ¿verdad?, que van a ver que como ladrón en la noche, ¿verdad?, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. El que no lo sabe, si no sabe el corito, se lo canto rapidito y dice: como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche. Ese versículo se enfoca en lo que estaba explicando esta hermana Nancy, que puede referirse, ¿verdad?, al hecho de que la muerte puede llegar de la nada. Aplicando el principio que hemos hablado acá, ¿verdad?, muchas veces, lo que es una profecía de doble cumplimiento, podríamos quizás utilizar la licencia de libertad para decir, quizás podemos aplicarlo al hecho de que una persona puede morir así también, ¿verdad?, al azar. Podríamos quizás usar eso como tipo de una expresión, ¿verdad? Pero, además de eso, no podemos pasar por alto que este versículo se está refiriendo a la venida de Cristo. Ahora, ¿qué venida de Cristo estamos hablando? Vamos a hablar de tres venidas diferentes rápidamente. Tres diferentes. La primera venida sería cuando Jesús ya vino, ¿verdad? Él vino y nació, fue un milagro, ¿verdad? El Espíritu Santo tocó la vida de María y entonces así fue concebido dentro del vientre y creció y luego nació, luego murió en la cruz, resucitó de los muertos. Okay. Primera. Segunda, cuando usted escucha la frase la segunda venida, estamos hablando de que ahora mismo, en un momento dado, Jesús va a regresar a buscarnos a nosotros. Esto es una cosa bien importante porque algunas veces las personas piensan, no, yo cuando me muera ya morí, se acabó mi vida. Al morir, hay una vida después de esta vida. Y no es, hermanos, lo que dicen a veces algunas personas, cuando algunas personas utilizan la frase y dicen, yo voy ahora a convertirme en un gusano, voy a reencarnar en un gusano, o depende, si he sido una persona buena, voy a reencarnar en algo bonito, en algo maravilloso. Si no,
quizás voy a reencarnar en una mosca para que alguien me coja así y me haga. Eso no es lo que dice la Biblia, hermanos, para nada, para nada, para nada. ¿Verdad? No estamos hablando de reencarnación, estamos hablando de que en un momento dado, dice la palabra de Dios, que Él vendrá como ladrón en la noche, y cuando Él venga en ese momento, dice la palabra que se va a escuchar la trompeta. En ese abrir y cerrar de ojos, así de rápido va a ser, se va a escuchar la trompeta de repente y vamos entonces, los que nosotros estamos, primero dice la palabra que los muertos resucitarán y se van a encontrar con Cristo en las nubes. Esa es la segunda venida. ¿Cuál es la tercera? En realidad no hay una tercera. Técnicamente no hay una tercera. Digo la tercera para que no pasemos por alto una cosa que está pasando. La tercera técnicamente es una confusión de la segunda. Hay personas que no creen que Jesucristo ya vino y están esperando que Él venga por primera vez, técnicamente. Y estas personas que no piensan que Jesús ha venido, literalmente algunas veces, algunas de estas personas no rechazan el hecho de que Jesús haya nacido y haya muerto en la cruz. Lo que rechazan es el hecho de que Jesús fuera el Mesías, el Rey, Dios en carne, ¿verdad? Entonces, el versículo que usted mencionó, Nancy, vamos a compararlo con Filipenses 1:21. Miremos lo que dice. Dice así, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, wow, pero ¿y cómo que morir es ganancia? Hermanos, tenemos que entender que si usted vive una vida larga, mi bisabuela murió 3 meses antes de cumplir 100 años. Mi bisabuela. Mi abuela murió con 93 años y 4 meses. Así que una vida larga, estamos hablando casi un siglo, ¿verdad? Qué bendición. Pero el entender que aunque una persona viva 105 años, vamos a decir, eso es una nada, eso no es nada en comparación a una eternidad. Y cuando nosotros vayamos de este cuerpo, ¿verdad? Cuando seamos promovidos a un cuerpo donde no vamos a tener que utilizar lentes, donde no me va a doler mi espalda, donde no voy a sentir congestión, donde yo voy a poder ver nuevamente a mi abuela de pie, caminando, después de haber estado postrada en una cama por tantos años, donde la persona que terminó en una silla de ruedas que no ha podido caminar, va a poder brincar, va a poder, yo le digo, hermano, mire, hablando de esto, le digo que siento un gozo que me causa hasta sentimiento y emoción de pensar en mi primo de 39 años, que falleció a los 39 años con múltiple escoliosis, diabetes, y a los 39 años, ya en esa edad, saber que Él le entregó su vida a Jesús y saber que en el cielo no voy a tener la memoria, bueno, la voy a tener la memoria, pero no voy a, es mejor dicho así, no voy a experimentar el ver la memoria de todo el tiempo que lo vi en su carrito en vez de estar caminando como lo había visto antes. Claro. Lo voy a poder ver de pie, lo voy a poder ver caminando. Pero el gozo suyo es saber que Él vivió en Cristo. Eso es. Ese es el gozo. El gozo es saber eso porque Él pudo entender esto. Ahí está. Entonces sigamos leyendo. Después del versículo 22, que explica un poquito más. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces
que escoger. En otras palabras, ya él dio en el versículo 21, él dijo el hecho. El hecho es de que vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero una persona que se enfoca en complacer esto, la carne, ¿verdad? Lo que la carne quiere y solamente quiere vivir para la carne, entonces te dice, pues yo no sé qué escoger, porque si me satisfago solamente los deseos de la carne, pues entonces no voy a poder experimentar la ganancia de estar en Cristo. Dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice Pablo, yo tengo unas ansias de irme para el cielo, yo quiero ir a morar con Jesús, pero yo sé que yo tengo que estar aquí con ustedes, porque yo tengo un propósito que Dios me ha dado. Tengo un plan. Pablo fue la persona que escribió 17 de las epístolas del Nuevo Testamento. 17 o 13. Creo que fueron 13. Creo que fueron 17, más de la mitad, porque tiene 29. Más de la mitad de los libros que están en el Nuevo Testamento los escribió Pablo. Entonces, él, ¿verdad? Tenía esta función, tenía este propósito, este llamado a Dios en hacer esto. Entonces, hermano, es como decir, no sé si le ha pasado que a usted, por ejemplo, vamos a decir Elisa, pensando en su madre o en su familia, que le invitaron a usted en algún lugar a algo, pero era el cumpleaños de su mamá. No vamos a dejar a mamá sola en el día de su cumpleaños, aunque usted ha querido ir a hacer su deporte favorito, su actividad favorita, y van a hacer lo que a usted le gusta hacer, allá se va a hacer, pero este es el día de mamá. Entonces es un día importante, vamos a darle valor a mamá y uno va a sentir, fíjese aquí, uno va a sentir el gozo de celebrar a la mamá. El gozo de celebrar a la mamá, bendiciones, el gozo de celebrar a la mamá, que es diferente, Elisa, al gozo de celebrar lo que a usted le gusta hacer. Así que en otras palabras, en ese ejemplo, la carne quiere ir a lo que es la actividad, ¿verdad? Esa actividad, eso que me gusta, lo que deseo hacer. Pero entendemos en este caso que la familia tiene más importancia que la actividad. Ahora vamos a ir más allá. Porque, hermano, hay que verdaderamente que pensar en esto. Yo, y le comparto esto aquí, siendo un poquito vulnerable y bien honesto con ustedes. Yo en mi vida, a veces, he tenido un poco de... No voy a decir duda porque no es duda. Me he sentido mal pidiéndole a Dios que Dios me sane a mí, por ejemplo, de mi vista, porque fíjense, yo le puedo pedir a Dios que me sane de mi vista. Yo uso lentes desde que tenía como, qué sé yo, 9 años, yo desde niños a adolescentes. Entonces un día estaba a punto de orarle a Dios para que sanara mi vista. Y me puse a pensar y yo dije, yo tengo mi vista. Yo puedo ver muy bien. Yo tengo vista 20/20 con mis lentes. Y me puse a pensar yo, pero wow, yo puedo ver con mis lentes. Ahora, ¿cómo yo voy a mirar a una persona ciega que no puede ver, aunque tenga lentes, y yo voy a ir a pedirle a Dios que me sane la vista? Me puse a pensar yo y tuve una conversación lo más filosófica que tuve yo entre Dios, el Espíritu y mi persona, y me puse y yo dije, wow, gracias a Dios por mis lentes.
La conversación como que en ese momento la cambié Pero la voy a hacer, hermanos. Humanamente, ¿verdad? Usando los lentes, yo sé que va a haber un momento donde ya no lo voy a necesitar más. Porque ese día llegará. Entonces, mirando eso, no quiero que pasemos por alto. Y hermano, no hemos entrado, estamos hablando del libro de Joel. Estamos todavía mirando la pregunta aquí, el comentario de nuestra hermana Nancy, que compartió, pero un comentario bonito para poder entrar a lo que es los libros que estamos mirando de los profetas. El hecho de que, hermanos, hay que entender la vida de Pablo para entender qué grande significa cuando Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese versículo lo puede decir cualquier persona y uno quizás no piensa nada de eso. Pero hermanos, eso salió de la boca del hombre que estuvo preso, y mientras estaba preso, él estaba escribiéndole a iglesias o a otros lugares como fue Filipenses, Corintios, escribiendo para animarlos a ellos mientras ellos están libres y él está en la prisión. Pero no importa, porque para mí, como dice Pablo, para mí el morir es ganancia. Decirlo es una cosa, experimentarlo es otra. Vivirlo es otra. Vivirlo 100%, porque, hermano, estar metido, estamos hablando de una prisión, una cárcel, y no estamos hablando de una cárcel de las cárceles de hoy día, en los Estados Unidos. ¿Verdad? Que usted tiene una cárcel en los Estados Unidos, a veces en algunas de ellas tienen gimnasio, biblioteca, televisión, comida, desayuno, almuerzo. Muchas veces no tienen ni luz y a veces hay hasta roedores, otros animales en ese tipo de cárceles de esa época. Pero mi pastor, una de las frases más bonitas que dijo Pablo, no, que mi cuerpo puede estar encarcelado, pero mi espíritu está libre en Jesucristo. No, y básicamente lo que usted llegando a su ejemplo de los lentes, ¿cuántas quejas, hablo por mí, ¿no? ¿Cuántas quejas uno tiene por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro? Pero a veces nosotros le pedimos a Dios lo que nosotros queremos a nuestra comodidad, ¿verdad? No, entonces cuando Dios ya nos da muchas cosas, nos da las herramientas, nos da la inteligencia, nos da la salud, nos da transporte, nos da ropa, nos da tantas bendiciones, ¿no? Entonces uno dice, uno lo quiere, pero yo lo quiero a mi manera, porque no nos queremos someter. Por eso, mi pastor, disculpe, yo siempre voy a este versículo de Santiago, me gusta mucho porque es mi nombre, el 4:17, someterse a Dios, resistir al diablo, Y él huirá. Pero ahí está la primera palabra, someterse. Exacto, queremos las cosas sin someternos. Ese es el punto. Y si no nos sometemos, no podemos alcanzar el resto del versículo. Exacto. Y ahí está prácticamente parte del proceso de todo esto. Yo cuando yo daba clases acá en la escuela de español, yo hacía una unidad completa con los estudiantes donde hablábamos de lo que era experimentar discapacidades, ¿verdad? Personas que discapacitadas. Y yo era uno de los, después de tantos años, todavía me encuentro estudiantes que le enseñé en el 2004, 2005, y me cuentan que fue una de sus actividades favoritas que experimentaron en la escuela. ¿Cómo que estoy hablando? Yo lo que hacía era que yo enseñaba ese periodo, solamente eran 42 minutos, pero yo buscaba voluntarios que estaban dispuestos a retarse para hacer el reto más de los 42 minutos. ¿A qué me refiero? Un estudiante ciego. ¿Cómo se sentiría ser ciego? Entonces literalmente agarramos, el que quería ser voluntario le agarramos y entonces a ese estudiante se le daba una lista de cosas que tenía que hacer. Entonces estaba con otra persona y esa persona decía, ok, tienes que ir a la oficina, y ya yo le había hablado con la secretaria para que la secretaria le entregara una presilla o le entregara una grapadora a la persona. Pero tenía que ir solamente con la varita. Una persona que no es ciega. Entonces hacíamos eso. La persona sorda, le dábamos a la persona, le poníamos los audífonos y le poníamos, ¿verdad?
que va bien adentro y le poníamos una música y literalmente esa era una. Y número dos, que para que la persona experimentara de verdad, yo le decía a veces a los chicos, vaya y cuéntele esto y esto y esto, dígale que tiene que hacer esto y esto, pero háblele sin por si acaso puede escuchar algo, háblele sin sonido. Solo movimiento Solo el movimiento de la boca, así que prácticamente háblele y la persona tratando. Entonces, a esa persona también, ¿verdad? La persona muda que agarraba papel y se comunicaba. Entonces, algunos de mis estudiantes, para verdaderamente poder procesar, se metieron de verdad en esa unidad, de tal manera que algunos se fueron para el centro comercial después de la escuela, hicieron un acuerdo, se pidieron permiso a sus padres, se fueron para el centro comercial y se la pasaron allá. Y entonces se hicieron ellos mismos retos de ir a comprar, vamos a ir a buscar una hamburguesa, cómo podemos hacer, y de ellos mismos hacerse esos retos, y luego en la clase pudieron compartir. Entonces ahora, como lo verdad que lo que usted nos comparte, Santiago, me hace pensar en eso. Entonces, literalmente pensar en el hecho de que, aunque Pablo estuvo en prisión, aunque él sufrió también, ¿verdad? Hubo persecución en la vida de él. Nada de eso quitó el gozo del Señor que tenía adentro. Entonces, esto me hace pensar a mí en cuando Dios, bueno, antes de Dios vamos a hablar de Jesús. Cuando Jesús está hablando y le dice a Pedro que dice, alguien me va a negar, y sale Pedro y brinca, sin que le preguntaran, porque nadie le preguntó a Pedro, solamente dijo, ¿verdad? Alguien me va a negar. Y viene Pedro y levanta la mano sin que diga nada y dice, yo jamás lo haría. Y Jesús le responde, antes de que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Pero mira qué cosa, que él que lo iba a negar ya estaba planeando, dizque, no hacerlo, y se dejó llevar, ¿verdad? En ese momento de decir una cosa que no tenía ni que decir. Porque aunque lo hubiera hecho, se pudo haber quedado callado, se adelantó, se pudo haber quedado callado y no decir nada. Y luego que fuera él, iba a ser yo ni me di cuenta. Pudo haberse quedado callado. No, pero vamos a, como dicen en Puerto Rico, meterse el pie en la boca, ¿verdad? La gente a veces, disculpen la expresión, pero algunas veces, ¿verdad? Que hablamos así. Y a veces, hermano, no pensamos tampoco en esto, y esto es bien importante. Mire, mi abuela falleció a los 93 años. Mi abuela estuvo postrada, no recuerdo cuántos años estuvo postrada en una cama, y le comparto esto, ¿verdad? No como para compartir lo personal de mi abuela, sino para compartir cómo a veces nosotros tomamos decisiones que nos hacen daño. Mi abuela dejó de caminar. Escuche la frase, mi abuela dejó de caminar. Mi abuela no sufrió una condición que le evitó caminar. Ella dejó de caminar. ¿Cómo dejó de caminar? Estaba en su silla y ella se acostumbró a usar, tenía la silla de rueda que tiene las llantas pequeñitas y la silla se movía. Entonces ya mi abuela así se la pasaba en el apartamento y siempre. Y luego empezó, yo no puedo caminar. Y yo, abuela, tú sí puedes caminar. Entonces algunas veces, cuando yo tenía la llave del apartamento, yo no tocaba. O yo tocaba así rápido, pero abría de una vez a ver qué la cogía haciendo. Y cuando entraba, ella parada, cocinando ahí, como si nada. Pero ¿qué le cuento, hermano? ¿Por qué le cuento eso? Porque, ¿verdad? De risa pasa tristeza. Un día tenía una cita ella y ella era prácticamente que ella decía, yo no puedo caminar. El doctor está hablando, mi abuela tenía sus 80 y algo de años en ese momento. Y entonces mi abuela y el inglés no se llevaban bien. Nunca se llevaron bien el inglés y mi abuela. Entonces, estoy hablando con el doctor y el doctor me entiende 100%, mi abuela ni papá lo que yo estoy diciendo. Y yo le pregunto, doctor, ¿mi abuela puede caminar, sí o no?
Entonces el doctor dice, déjame revisarle las piernas. Entonces el doctor, ahí hablando, mi abuela acostada, y el doctor le ha agarrado la pierna a mi abuela, le empieza a mover aquí el tobillo, le hace así masaje, le toca la rodilla, todo. Mi abuela, como si nada. Él haciéndole bromas ahí, y le ha agarrado, todavía no puedo creer, me acuerdo, no puedo creer esto. Ese hombre agarró a mi abuela y le puso la rodilla en el pecho. Se la subió hasta arriba. A mi abuela que no hace ejercicio ni nada. Y es así, y él le movió la pierna completa y se la movió de lado. Flexionó. Toda la flexión de todo. Y dijo, ella puede caminar. Pero la falta de hacerlo le ha causado debilidad. Pierde la masa muscular. Perdió la masa muscular y entonces, así que no fue que una enfermedad le causó esto. Entonces, ¿por qué le cuento eso? Y ahora, Santiago, un segundito, ¿por qué le cuento eso? Porque nosotros espiritualmente podemos experimentar lo mismo. Nosotros podemos perder la conexión con nuestro fundamento y sentirnos que estamos decayendo. Y una cosa que humanamente evaluamos, y por eso le conté la historia de lo de la escuela y todo eso, que yo me pongo a pensar, wow, ¿qué sería peor? Porque yo hablaba con los estudiantes y mientras yo estaba enseñando esa clase, esa unidad, yo pensaba yo mismo, ¿qué sería peor? Pónganse a pensar, ser ciego, ser sordo, no poder caminar, no poder... Y no sé, si ustedes piensan, no sé cuál sería su respuesta. Pero yo le pedí una petición a Dios. Y fue que mi abuela nunca olvidara quién yo era. Y mi abuela con sus 93 años siempre sabía quién yo era. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos. Por más que me hubiera gustado ver a mi abuela corriendo. Wilson, pasa, Dios te bendiga. Por más que me hubiera encantado a mí ver a mi abuela corriendo. Hermanos, le cuento que el yo saber que mi abuela sabía quién era yo, para mí era algo bien importante. Entonces fíjese que para Pablo, y eso verdad que dice, el poder moverse es libertad, dice la persona. Pablo estando restringido dentro de estas cuatro paredes, él entiende que si él muere dentro de estas cuatro paredes, o donde quiera que se encuentre, él está ganando. Porque en el cielo, él no va a estar entre estas cuatro paredes. No hay limitación, no hay límite, no hay borde, para nada. Entonces, nosotros tenemos la manera de mirar este versículo y de entender, ¿verdad?, que tenemos la opción de someternos a Dios, tenemos la opción de poder procesar ese versículo y honestamente no solamente escucharlo, sino de pensar y meditar. Gracias a Dios que algún día no tendría que pasar por esta situación, esta dificultad, esta tristeza, esta angustia, este dolor, todas estas cosas. Pero hermanos, es por una eternidad. Así que al mirar la eternidad, Nancy, para llegar ahí al punto grande, Pablo entiende la eternidad. En comparación al tiempito que él va a estar ahí preso, es una eternidad. Ha ganado porque ese tiempito que le dedicó a Dios, ese tiempito de ahora, es el tiempito que le abre la puerta para la eternidad. Santiago. Pues en realidad la meta no es morir en la prisión, sino la vida eterna. Él ya había visto eso, ¿no? Pero también lo que me hizo acordar con lo que usted dijo sobre todo lo que uno recibe, ¿no? La gracia que uno recibe de Dios, todos los beneficios en poder ver, caminar, y a veces está solo en nuestra mente en decir, es que ya no puedo o no quiero, y uno se limita, ¿no? Escuché el testimonio de un conferencista que no tiene manos, ¿no? Y de un tremendo, no recuerdo dónde es, el señor es hispano, y él le dice que si cree en Dios. Entonces él dice que sí, que él sí cree en Dios sobre todo, pero él está sin manos, ¿no? Yo creo en Dios. De verdad, dice, ¿tú crees en Dios? Pero mira, sí, yo creo en Dios.
Entonces, si tú en realidad crees en Dios, porque supuestamente Dios es todopoderoso y todo lo puede, ¿alguna vez has visto un milagro de Él? Claro que sí, dice. ¿En qué momento? Cada vez que una persona alza la mano, veo un milagro. Wow. Y el que le dijo eso no estaba preparado para esa respuesta. A mí las lágrimas se me fueron cuando él dijo eso. Cada vez que una persona alza la mano, veo un milagro. Y eso es, gracias por compartir ese ejemplo, Santiago, porque nosotros, hermanos, nosotros pasamos por alto tantas cosas. Usted sabe que hay personas que no pueden sonreír. ¿Usted sabe lo que es? Imagínese usted con una amiga, con un amigo, con su esposo, con su esposa, que siempre comparten risas y momentos así. Imagínese, hermano, quitar esa expresión de la cara de una persona. Una cosa que puede ser tan simple. Hermanos, hay personas, digo, yo no quiero ser millonario y no poder dormir. Porque si no puedo dormir, me voy a sentir mal todo el día. Así que, ¿de qué me va a servir a mí tener dinero sin poder dormir? O sea, ¿verdad? Y prácticamente es lo que está diciendo Pablo, lo que nos está mostrando. Vamos a terminar el capítulo completo, porque él sigue dando más ejemplos un poco más profundos. Vamos a ir al versículo 25, gracias. Dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. En otras palabras, no es el tiempo de Dios todavía. Estamos en Filipenses. Filipenses 1, 26. Vamos al 26 ahora. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y antes de terminar estos versículos que nos quedan, hermano, esa parte es bien importante. Sea que usted esté conectado en la computadora, los hermanos que están en Facebook, que están compartiendo con nosotros en Facebook, los que están acá con nosotros en persona, hermanos, combatiendo unánimes. Es importante yo saber que usted sepa que si Wilson tiene un problema, que si Nancy tiene un problema, que si pastor pueden orar y se manda ese mensajito, o de Wilson puede orar, o uno manda ese mensajito, puede orar por mí, puede orar por la situación. Hermanos, que no es un mensaje que se quede en el celular. Es una expresión de algo que va a ser compartido para que haya una acción espiritual y haya un mover sobrenatural. Algo que va más allá de lo que nosotros mismos podemos controlar. Porque, hermano, mire, si usted me dice a mí que usted necesita dinero para pagar la renta y no tiene, hay varias cosas que nosotros podemos hacer con eso. Una de las cosas, humanamente, vamos a crear una página para que empiece a donar la gente, que es lo, ¿verdad? Muy común eso. Pero hermanos, ¿qué tal de decirle a Dios, Dios, tú eres el dueño de todo el oro y la plata? Yo le he contado el testimonio, le cuento para las personas que no lo han escuchado. Hubo un momento, hermano, que mi esposa y yo, ella trabajando, yo trabajando, y nosotros no teníamos ni los niños en ese momento, pero ustedes saben cómo son las finanzas, que nosotros no podíamos pagar, literalmente nos tocaba pagar la renta. Hermanos, y nos faltaban, no recuerdo exactamente cuánto, pero nos faltaban casi, eran casi como $1,000 que nos faltaban para poder pagar lo que teníamos que pagar. Y para completar. Y nosotros, porque estamos hablando, hermano, de dos personas que estaban trabajando. Y no es que estamos cogiendo el dinero y lo estamos gastando, es que honestamente, por las circunstancias, no podíamos en ese momento. Y estamos ahí y hablando con mi esposa, y dice, bueno, pues vamos a confiar que Dios hará algo. Hermanos, oramos y Dios es un milagro. ¿Qué es un milagro? Una cosa que no tiene explicación, una cosa que nosotros no entendemos, una cosa que uno no sabe. Hermano, llega un cheque a mi casa a mi nombre por $1,200. Yo, ¿qué es esto?
Pero mire, usted dice amén. Santiago, usted dice amén. Pero mire lo que es a veces la falta de fe o la falta de creencia o para uno estar seguro. Agarro yo ese cheque y lo primero que dije yo fue ¡Gloria a Dios! Pero luego también viene el sentir humano. Y yo digo, ay, pero ¿y si esto es un error? Y si yo llego a llevar este cheque acá y luego me dicen, porque esta parte no se la conté, no era un cheque de una persona, ¿verdad? Si era un cheque, si Santiago me dio un cheque a mí, pues yo sé que Santiago me va a dar un cheque que si es para ayudarme, me lo va a dar para ayudarme. Así que no es eso, era un cheque que venía y decía que venía de mi plan médico. Y yo, pero ¿y cómo mi plan médico me va a devolver a mí un cheque de $1,200? Mi esposa en realidad no ha sido hospitalizada y yo tampoco, en realidad no nos ha pasado nada. ¿Y de dónde salió ese dinero que nos están mandando? Así que hermanos, yo pude haber cogido ese cheque, irme corriendo para el banco, voy a ponerlo, pago de una vez la renta y se acabó. Yo dije, pero yo no quiero que vaya a haber ningún problema. Entonces, decidí hacer algo que no quería hacer. Déjame llamar al seguro para ver qué pasó. Hermanos, como Dios obra. Y es para que entendamos cómo Dios obra en momentos que no sabemos que le está obrando. Ese dinero le pertenecía a mi esposa y a mí. Y nosotros habíamos pagado ese dinero de un sobrepago de nuestro cheque. Y ese sobrepago, cuando la compañía hizo su análisis, su auditoría, su contabilidad, al hacer la auditoría, se dieron cuenta que ese dinero nosotros era un sobrante que habíamos pagado y que ese dinero nos pertenecía a nosotros. Y dices, no, ese dinero es de ustedes, es que ustedes sobrepagaron. Gloria a Dios. Pudimos hacer lo que teníamos que hacer y continuamos. Mi pastor, yo en un momento casi le iba a decir que me ponga en ese plan médico. ¡Ay, Santiago! ¿Qué se anota? ¡Aleluya! ¡Ay, no! Me imagino que está riéndose por allá también, Juan. ¡Ay! Terminamos los últimos versículos que nos quedan, hermanos, del 28 al 30. Dice, y recuerden que no son solamente palabras, hermanos, esta es la palabra de Dios. Así que elegimos si lo aplicamos o no lo aplicamos. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Yo he pasado por lo que he pasado, yo he sufrido lo que he sufrido, dice Pablo. Así que, hermanos, esa idea de venga a Cristo y no sufra es antibíblica. Antibíblica. Porque la Biblia, Pablo nos está diciendo aquí que él ha sufrido y que nosotros vamos a tener que sufrir, pero mire cuál es la diferencia, hermanos. En nuestro sufrimiento, yo saber que yo no estoy solo. Y hermanos, si yo estuviera aquí mismo, aquí en una prisión, extrañando a mi familia, extrañando, ¿verdad?, la iglesia, extrañando, uno queriendo, ¿verdad?, quizás salir y poder hacer, me pueden quitar mi libertad, me pueden quitar mi casa, me pueden quitar mi familia, me pueden quitar mi auto, me pueden quitar mi trabajo, pero no me pueden quitar mi salvación. Nadie me la puede quitar. Y mi libertad no depende, que era lo que aprendemos de Pablo, la libertad de Pablo no dependía de las cuatro paredes donde él estaba. La libertad y el gozo, esto es bien importante, el gozo de Pablo dependía de Cristo, no de donde él estaba. Mi pastor, ni siquiera de uno mismo. Es que no es de uno mismo.
Porque a veces no creemos autosuficientes. ahí está. Y eso es un problema que nos lleva a nosotros a la perdición. Porque el yo-yo, ese es el síndrome del yo-yo. Yo lo resuelvo todo, yo puedo esto. Entonces, ¿qué hacemos? El vivir en base al yo, literalmente lo que trata de hacer es que trata de tomar el lugar de Dios, lo que le corresponde a Dios, siendo controlado por nosotros. Hermanos, y como le he contado, han habido momentos, humanamente hablando, porque lo hacemos todos, donde han sucedido situaciones en mi propia vida, donde mi primera reacción fue resolverlo con mis propias manos. Y llega un momento que no me está funcionando y yo, en vez de utilizar ese momento como un recordatorio para pedirle a Dios, ¿verdad? Historia tonta, que es real. Y me ha pasado en más de una ocasión y literalmente me avergüenzo hasta de contarla, pero es la realidad. Porque la desesperación humana a veces nos lleva a hacer cosas o decir cosas que quizás no deberíamos de decir o experimentar. Hermanos, cosas simples, perdí mis llaves. No, perdí mi billetera, perdón, perdí mi billetera. Y otra vez, porque más de una vez, otra vez perdí mis llaves. Y entonces, humanamente, ¿dónde fue la última vez que usé la billetera? Yo fui a 3 lugares, fui a Walmart, fui a Quick Check y fui a la gasolinera. ¿Qué hice? Regresé a Walmart. De Walmart fui, hablé, qué sé yo. Regresé a la gasolinera. Fui, hablé. De allá fui a Quick Check y hablé. Llego a mi casa. Ya como que agoté todo. Vencido. Frustrado, vencido, ya. Desgastado. Dios, por favor, permíteme encontrar mi billetera. De la nada, pasan 15 segundos. Pero no te acuerdas que la tenías en el bolsillo derecho y como que quizás se te metió por ahí. Y yo, pero es que, fíjese, pero es que ya yo busqué ahí. Yo busqué ahí así. Yo no busqué ahí así. Y meto la mano y aparece mi billetera. Y me tomó literalmente menos de un minuto solamente pedirle a Dios que fuera. Y me ha pasado en otras ocasiones. Y eso lo comparto con el ejemplo que dio Santiago, que nosotros a veces queremos ser autosuficientes. Y no tiene nada de malo, hermano, que nosotros hagamos nuestras cosas. Nos corresponde. Yo siempre digo la frase, ¿verdad? Yo hago mi parte y Dios hace su parte. Pero hay veces que nosotros tratamos de hacer la parte que le corresponde a Dios. Mi pastor, o sea, nosotros podemos hacerlo todo siempre poniéndolo a Cristo en primero. Ahí está. Y podemos hacer todo. Ahí está. Y el punto es ese, que no debemos de desconectar a Cristo. Es que nosotros aprendamos, hermanos, aprendamos en situaciones difíciles. Yo le he contado esto, le digo esto para las personas que no lo han escuchado. Hay un corito bien cortito que a mí me gusta cantar y usualmente me he conocido en mi vida. Yo recuerdo haber cantado este corito en momentos duros de mi vida, en momentos difíciles. Y aunque es bien cortito, son literalmente 2 líneas. La segunda parte a veces es con lágrimas que la saco de adentro. Por lo que dice la canción. Dice: alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas. Qué cosa buena. Esa es la primera línea. Y luego la repite. Pero escuche lo que dice la segunda línea. Comienza con un pero. Pero yo le alabo desde mi quebranto, y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo desde mi quebranto, y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Saber, hermanos, que van a haber momentos difíciles. Pero no estoy solo. No estoy solo. Y hermano, le digo, yo, ahí estoy yo canto. Y le cuento que algunas veces en esos momentos he cantado y canto, pues usualmente se canta el primer verso 2 veces y el segundo verso, ya el corito ya 2 veces. Yo he cantado el primer verso como 6 veces.
Porque yo sé que cuando llegue a ese otro, tengo que reconocer, porque es que yo no quiero que salga de mi boca de palabra, no, yo quiero que salga de mi boca de que yo, de corazón, de que yo entiendo que estoy en quebranto en este momento, pero Dios va a obrar, Dios va a hacer lo que tiene que hacer dentro de mí, y yo estoy diciéndole en ese momento, Dios, toma control. Y este es el resumen, hermano, de todo lo que hemos hablado en este momento, ¿verdad? De mirar la vida, la eternidad, esperar por el regreso de Cristo, de la segunda venida, y entender esto, hermanos. Dejemos de preguntar por qué. No es por qué la pregunta que tenemos que preguntar. La pregunta que tenemos que preguntar es ¿para qué? Hay un propósito. Yo recuerdo, y luego ahora comparto un segundo Santiago y luego comenzamos seguimos con el libro de Joel. Recuerdo que yo, cuando era niño, pasé por situaciones de violencia doméstica dentro de mi casa desde que era un niño pequeño, que trajo de mí en mi furia, enojo, ¿verdad? Ira. Literalmente es la mejor palabra. Ira es la mejor palabra de expresar, ¿verdad? Lo que sufrí. Y yo empecé, ¿verdad? Creciendo, y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué Dios permitiste que un niño fuera golpeado? Que un niño fuera maltratado. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Y yo me echaba la culpa, humanamente hablando. Yo decía, ¿pero y qué hice yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y recuerdo que yo tengo 47, cuando tenía, creo que eran como 32 años, si no recuerdo, si no me equivoco. Recuerdo que conocí una persona y esa persona me estaba contando su testimonio de lo que le había pasado y todo el maltrato, violencia doméstica, todo lo que había pasado en su vida. Y ya de joven, yo tuve la experiencia de poder alcanzar el perdón de Dios en mi corazón y yo no tener rencor y no ser una persona, ¿verdad?, airada, y ser una persona diferente en Cristo. Y cuando hablo con esta persona me cuenta todo esto y yo le comparto mi testimonio de lo que yo había experimentado y cómo Dios me liberó a mí de eso. Y le digo, hermano, como si hubiera escuchado una voz audible del Espíritu Santo que me respondió 10, 15, 20 años después que había hecho la pregunta. Fue para que en este día pudieras hablarle a esa persona. Me sentí como humilde, me sentí como quebrantado delante de Dios, como que wow, Dios, mi experiencia le trajo a esta persona aliento. Gracias, Dios. Santiago. Y buscan a subir los hermanos en el libro de Joel, de Santiago. Nuestros caminos no son los mismos caminos de Él, ¿no? O sea, basándome en lo que usted dice, ¿por qué dejaste que pase todo esto? Pero Él tenía planeado algo mejor. Había un para qué. ¿No? Él solo, por eso nuestros caminos no están al mismo nivel de Él. Basándome en lo que me dice. Y la otra cosa que me dejó, lo que usted cantó, alabarlo en mi quebranto. Y quebranto es cuando uno está totalmente en el piso, deshecho. Y sabe qué es, y perdón, tengo que decirlo, y a mí me ha pasado. Alabar a Dios cuando uno está quebrantado. Wow, uno tiene que tener una gran fe lleno de Jesucristo, porque muchas veces renegamos en vez de alabar a Dios quebrantados. Y eso me costó entender a mí. Es una decisión dura. Es una decisión dura, hermano, ver una pareja donde el esposo ve a su esposa morir, ¿verdad? O la esposa ve a su esposo morir, o ver a un hijo morir, ¿verdad? Y uno está en esa situación y uno de verdad, wow. Y es una cosa bien curiosa en inglés, creo que pasa un poco más que en español, como a veces se dicen frases tan fáciles, así se dicen esas frases fáciles, como si nada.
en español creo que tenemos un poquito más de respeto y entendimiento, ¿verdad? Decimos mis condolencias, pero creo que en inglés esa frasecita, I'm sorry. ¿Qué I'm sorry? I'm sorry que le pateé. Disculpe que le pateé, ¿verdad? Pero I'm sorry que se le murió su hijo, I'm sorry. Yo por eso, yo de niño mi mamá me enseñó, saca eso de tu vocabulario. Condolencias es la palabra que ayuda aunque sea a entender un poco, ¿verdad? Mi más profundo pésame, ¿verdad? Como que, tiene un poco de peso, pero I'm sorry. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, el saber, hermanos, que están en la angustia, están en el quebranto, mirando y regresando entonces acá al libro de Joel. Gracias, Nancy, por esa pregunta tan cortita, ese comentario tan hermoso. No, y es algo hermoso, hermano, poder ver la palabra de Dios así, por lo que es, que como un ejemplo, ¿verdad?, de todo. Y esto que estamos hablando, hermanos, a la larga y a la postre se conecta con el libro de Joel y los libros que hemos estado mirando, los diferentes, estos profetas, porque recordamos siempre estos dos pecados, que yo siempre se los menciono, los dos pecados que siempre cometía Israel, ¿verdad? Idolatría, estar postrándose tras dioses, y la desobediencia. Esos dos pecados, hermanos. Y esos dos pecados en el día de hoy todavía son muchos de los pecados que son más vistos, más experimentados por nosotros mismos. Porque nosotros en nuestras vidas podemos convertir en idolatría aún a nuestras propias familias. Y darle a nuestra familia el lugar que le corresponde solamente a Dios. Entonces, hablamos del libro de Joel. Dijimos que en realidad, hermano, esto voy a hacer un resumen rapidito para los que no estuvieron aquí la semana pasada. Estuvimos hablando de que el libro de Joel prácticamente no sabemos en realidad mucho o no sabemos prácticamente nada de Joel. La verdad no. Solamente sabemos, ¿verdad? Muy poquito. Su nombre significa Jehová es Dios. Al principio acá. El nombre de Joel significa Jehová es Dios. Ahora aquí. Busque ahí. Página 523. ¿Okay? Así que, hermanos, Jehová es Dios. Miramos entonces un tema importantísimo. Hablamos de esto, un tema importantísimo que habla el libro de Joel. Es el hecho de que dice el día de Jehová. Le puse una lista aquí la semana pasada. Estuvimos hablando de diferentes lugares en la Biblia donde habla de lo que es el día de Jehová. El día de Jehová, estuvimos hablando, ¿verdad?, que es una expresión presentada por Joel. Es uno de los, si es que es el primero de los profetas que escribió, ¿verdad? Habían como 50 en total. Y entonces, desde la cumbre del principio de la profecía escrita, él fue el que vio más lejos el futuro. De todos los profetas, él como que pudo ver más allá. Vamos a decir, si habláramos de una línea de tiempo, la línea de tiempo de él es una línea mucho más larga, mucho más profunda hacia allá. Entonces, el día de Jehová es una frase que está cargada de mucho significado y tiene mucho peso. Parece incluir no solo el venidero reino milenial, sino también los juicios que preceden al establecimiento del reino de regreso de Cristo, que es lo que hablábamos anteriormente, Nancy, cuando decimos una profecía de doble cumplimiento. Profecía es lo que se dice del porvenir, de doble cumplimiento. Estamos hablando de que en este caso puede ser no solamente los juicios de lo que está pasando, sino que cuando Jesús regrese, va a haber un momento, hermanos, donde va a haber juicios bien severos, donde se verá el día de Jehová. Es pensar y entender, hermanos, que va a llegar un momento donde se acabó lo que se daba, donde ya el jueguito se acabó, donde el diablo, diríamos, se salió con la suya hasta este momento, donde el diablo alcanzó ciertas cosas, pero ya se acabó. Hay personas
que a veces escuchan este tipo de cosas o miran la Biblia y dicen, esto es mentira, esto no son cosas ciertas. Mire, hermano, si usted no cree en la Biblia, el libro que más ha sido tratado de ser desaparecido de la faz de esta tierra, y aún así sigue siendo el libro más leído en la faz de la tierra, sigue siendo también el libro más traducido en la faz de la tierra, en toda lengua. Todavía hay lenguajes, hermanos, que están siendo descubiertos en lugares remotos y se están traduciendo todavía la Biblia en estos lugares. Entonces, el entender todo esto y el hecho de que ese momento vendrá, vivir una vida donde la persona, bueno, yo no sé si la Biblia sea verdad o no, pero yo voy a hacer lo que dice. Yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Voy a tratar a la gente con amabilidad. Voy a tratar... Póngale a una persona que no cree en Dios, que diga, pues, pero está buena la enseñanza, yo lo voy a hacer. Y la Biblia fuera mentira, esa persona, vamos a decir, el mundo, vamos a decir que muriera la persona y ahí quedara en la tierra y se acabó y ya, no hay nada más. Opción número 1, ¿verdad? Si eso fuera, si la Biblia es mentira. Pero si la Biblia es real, y yo decido tratar de vivir una vida aplicando lo que dice la palabra de Dios y todo esto, y existe lo que es un Dios, y existe lo que es un diablo, y existe lo que es un cielo, y existe lo que es un infierno, y existe lo que es la vida eterna, y existe lo que es la perdición. ¿Qué tal si sí existe? A veces cuando una persona me dice a mí que no cree nada de la Biblia, yo digo, le hablo así, le digo ese ejemplo. Le hago ese ejemplo, le digo, imagínese que no es verdad. Pero usted lo vivió una vida agradable. ¿Qué va a decir la gente de usted? Va a decir cosas bonitas porque usted ayudaba a la gente, fue amable, fue gentil, ¿verdad? Pero ¿qué tal si sí lo es? Y este es el punto, hermano, y le voy a decir esto yo se lo digo a los hermanos, se lo digo especialmente a los jóvenes. Y con mi niña de 6 años, yo le pido a Dios y le oro a Dios que Dios la use a ella y que ella tenga esto que le estoy hablando, que le voy a mencionar ahora. Porque, hermanos, yo hablo de esto con mi esposa, yo nunca he querido que mis hijos le sirvan a Dios por mí o por mi esposa. ¿A qué me refiero con eso? En obligarlos. Si verán, como tener ese que les nazca, que les nazca a ellos. Entonces, una manera de que les naciera era de que ellos estuvieran presentes y que ellos pudieran ver, ¿verdad? Llevarlos. Cuando mi esposa y yo, cuando nacieron los gemelos, que teníamos entonces los dos asientos de los niños, hermano, mi esposa y yo, nosotros no paramos de vivir nuestras vidas. Nosotros celebrábamos el Año Nuevo en la iglesia y allá estábamos a las 12 de la noche afuera con los bebés. Llevábamos la leche y los comentarios de la gente. No, pero que ustedes que sí. Porque a la gente a veces le gusta hablar mucho. Y nosotros algunas veces, literalmente, parábamos a la persona y le decíamos una pregunta, ¿de quién son estos niños? Nosotros. O sea, ¿por qué nosotros vamos a ir a darle a otra persona una responsabilidad cuando nosotros queremos que nuestros niños vean, esta es nuestra vida, este es nuestro ámbito, aquí es donde estamos? Pero siempre le decía yo a nuestros niños, y ahora mismo ya lo comencé a hacer con mi hija. Si ustedes ven, mucho de lo que hacemos acá en la iglesia con los niños, lo que hacemos acá con los niños los jueves, los viernes, perdón, también es muy similar, y es que los chicos aprendan la palabra de Dios poco a poco, y sería importante que ellos puedan aprender desde el principio hasta el final de la Biblia, antes de que ellos se gradúen de la escuela superior. Que aprendan, ¿verdad? Todo lo que está ahí. Entonces, yo con mis niños siempre hacíamos esta práctica bien simple. Yo, hermano, le cuento, hemos comprado libros, hemos comprado material, ¿Y sabe lo que he aprendido? Que lo mejor es un lápiz y un papel. Con todas las cosas que hemos comprado.
Yo todo lo que he hecho, trabajando con niños y todo, hermano, ¿y qué he hecho? Ahora mismo, mi hija de 6 años está comenzando a hacer ya va por su cuarta historia, si no me equivoco. Entonces, tiene 6 años. Cogemos, y esto, hermano, para los que están en línea, esto es una buena práctica que usted puede hacer, especialmente si tiene niños pequeños. Simple, un cuaderno. Se consigue uno de estos libros de niños, similar a algo así, puede ser algo así como este. Y nosotros esto lo usamos aún así a veces con los jóvenes, ¿verdad? Entonces, esto está dividido. Por ejemplo, este es el día de días lluviosos. Y ahí dice, aquí dice dónde está en la Biblia. Entonces, mi niña de 6 años todavía está aprendiendo a escribir, está aprendiendo a leer. Yo cojo yo lo que haría es esto, yo tomo turnos con ella y nosotros leemos la historia. Que en este caso, si fuera en este libro, llega hasta aquí, es cortita. El libro que yo estoy usando con ella prácticamente no tiene dibujos, el que yo utilizo con ella, es más que ella utilice su imaginación, ¿verdad? Que es bueno utilizar uno así también, pero yo quiero que ella piense también, que use su imaginación para que ella pueda meditar en realidad en la historia de lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, en el día de ayer estuvimos haciendo la historia de Jacob y de Esaú, de los gemelos. Entonces, cuando, ¿verdad?, uno viene y coge y vende su primogenitura por la sopa de lentejas. Entonces, después que terminamos de leer la historia, yo cojo el cuaderno y yo escribo el título y dónde se encuentra en la Biblia, y luego ella hace un dibujo de la historia. Entonces yo le pregunto a ella, de todo lo que hablamos en esa historia, ¿qué vas a dibujar? Entonces yo voy a dibujar a Jacob y a Esaú con el plato de la sopa ahí. Entonces ella cogió y ella dibujó a Esaú. Entonces luego digo, vamos entonces, ¿cómo vamos a resumir esta historia? Y le digo, dime el resumen de la historia en una oración o 2 oraciones. Entonces ella me lo dijo, yo lo escribí y luego yo se lo di a ella y ella lo escribió con su puño y letra en su cuaderno. Entonces ella va a tener su mini Biblia de lo que ella, mis niños que son gemelos, ellos también hicieron eso. ¿Y qué pasa? Que mientras mayores son, más hacen. Nosotros hacemos devocional en la mañana antes de llevarle a la estación del bus y ellos en todas las mañanas escriben una reflexión corta. Yo también, con ellos. Y lo hablamos, lo discutimos. ¿Para qué le estoy contando esto, hermanos? Porque tenemos que entender que nosotros necesitamos, voy a repetir la palabra, esta es la palabra clave de lo que estamos hablando aquí, para evitar caer en ese día de Jehová, donde venga el sufrimiento, donde venga la angustia, donde venga el dolor y que nosotros quedemos ahí. Porque cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios, una experiencia que mi hija de 6 años hace 2 meses y medio atrás iba a ser un sábado, un día bonito, frío, nada de nieve. Y mi hija, cuando estábamos orando, ella hizo su oración y dijo, Dios, yo quiero que nieve, por favor. Y luego nevó. 6 añitos. En ese momento, hermanos, no importaba el mundo. No importaba el planeta Tierra. Lo que a esa niña le importaba era que ella le habló a Dios y Dios la escuchó. 6 años. Pero hay que entender que ella está también poniendo en prueba esta fe que ella está empezando a entender. El lunes de la semana pasada, me dice mi hija de 6 años, el domingo yo voy a cantar una canción que se llama El Rompecadenas. Yo le digo, Yana, pero tú no estás en la lista para cantar el domingo, no se ha añadido, entonces hace falta de... Pero escuche que ella no me preguntó. Ella sí quiere hacer algo y dice, yo puedo cantar. Ella pregunta. Ese día ella no me preguntó. Me pareció curioso.
Entonces y ahí yo lo dejé. Pasan como 3 días, 4 días. Y yo pues ya vi que había una lista de personas y cuando vengo a ver que mi hija, la hija grande, Lía, ella iba a cantar 2 canciones. Yana va donde ella y le dice, sin preguntarle, yo voy a cantar contigo y vamos a cantar la canción El Rompe Cadenas. Mi hija le dice, está bien. Yo no me enteré de esto hasta después. ¿Qué importa esto? Miren lo que importa, hermanos. Importa el hecho de que hay cosas que yo no sabía que iban a pasar en ese día. Y que están directamente conectadas con un Dios que rompe cadenas. Mire qué cosa. La niña de 6 años, que todavía tiene un entendimiento limitado, le dio una lección y una experiencia a mi hija de 17 años, a mi hija de 17 años, aún a mí y a los adultos, cuando ella sentía en su espíritu, en su corazón, que ella tenía que cantar esa canción, el mismo día que el pastor Tim iba a compartir que llevaba 30 años sin utilizar ninguna sustancia. Y que Dios había, escucha la frase, roto las cadenas de la adicción. ¿Coincidencia? No. No existe. Orquestado por Dios. Orquestado por Dios. Y es prácticamente, hermano, prácticamente ese es el punto de lo que estamos hablando. Que nosotros tenemos que estar dispuestos a abrir la puerta y tener la puerta abierta para que Dios pueda entrar. No mantener nuestra vida tan encerrada en nosotros mismos que literalmente tenemos espacio para nosotros, para los amigos, para las adicciones, para los problemas, para las angustias, para los dolores, para las quejas. Mire, hermanos, hay personas, y esto es bien triste, pero hablando del día de Jehová, hablando del sufrimiento, de la angustia, hay personas que están sufriendo y tienen la solución aquí al lado. La solución está en sus manos. Aquí hay una persona que está dispuesta a darle la solución. Y esa persona se ha acostumbrado tanto a estar metido en esa esclavitud que se ha hecho parte de su vida. Y piensa, ¿qué va a hacer de mí si yo no estoy en ese sufrimiento? Imagínese usted, hermano, que usted lleva orándole a Dios. Una hermana de la iglesia que sufrió de una, ¿cómo se llama esta condición? De cuando la garrapata le pica la garrapata, no, se me olvidó cómo se llama la cosa es que prácticamente esta condición lo que hace es que le debilita su cuerpo. Le debilita su cuerpo totalmente. Se llama Lyme disease, creo. Gracias, Juan, excelente. Lyme disease, lo que le da Lyme disease, hermano, y cuando una persona le da eso, ¿verdad? Puede causar otra condición también que literalmente lo que hace es que le empieza a desgastar los huesos a usted, las coyunturas, y por el resto de su vida usted lo que va a hacer en decadencia. Va en decadencia, y una persona de 40 años literalmente puede estar en una decadencia tan grande que ya no puede ni moverse, ni sentirse, ni vivir una vida como si tuviera 40 años. Es una cosa así. Pues a esta hermana de la iglesia le dio la enfermedad esa de Lyme disease, le dio, no sé si la otra fue que, otra cosa con esta edad que estaba con eso, y ese, hermanos, ella estaba mal. Ella empezó, ¿verdad?, a enfocarse en eso y, ay, ¿qué voy a hacer? Y bueno, y luego pidió que oráramos por ella y pidió oraciones. Nosotros oramos, hermanos, y empezamos a clamar y a creer en Dios. Y ella, llegó un momento que ella hizo una pregunta, ella misma. Y la pregunta es, yo creo verdaderamente que Dios está obrando en mí, que Dios me está haciendo algo, que Dios me está sanando.
Digo, yo sí pienso. Ella tenía la prueba que decía que ella sufría de eso. Tenía aquí la prueba de que ella, esto, mire, aquí dice que yo estoy positivo. Ella sintió en su ser y lo que hizo fue que no fue al doctor para su tratamiento. Y luego hizo una cita con el doctor y regresó y dijo, doctor, yo vengo aquí, pero no para que usted me dé tratamiento, yo aquí para que usted me haga el examen de nuevo. Yo creo que usted me haga el examen a mí. El examen que me dijo a mí que yo tengo esta condición, yo creo que usted me lo vuelva a hacer. Porque ya yo no tengo esa condición. Y el doctor le dijo, ¿qué usted está hablando? ¿Cómo que no tiene la condición? Esa condición usted no se la puede quitar. Esa condición se queda con usted por el resto de su vida. Es una condición que usted no se la puede quitar. Usted puede tratarla, pero es incurable. Médicamente incurable y en decadencia total. Así que una persona, hermanos, por lo que termina causando eso, no llega a los, ¿verdad? No puede llegar a veces a una vida anciana, ¿verdad? Y entonces el doctor, no, que yo no voy, doctor, hágame el examen. Dice, pues yo no voy a tratar con usted más. Yo necesito que usted me haga el examen. Y entonces convenció al doctor. El doctor le hizo el examen para probarle a ella que ella estaba incorrecta. Y cuando le hizo el examen y salieron los resultados, ya no tenía la enfermedad. Así que dígame usted, como una persona, por ejemplo, que tiene esa experiencia, va a decir que Dios no es real. Entonces, si usted, hermanas, si usted está batallando, ¿verdad? Con entender este aspecto, ¿verdad? De quién es Dios, de cómo Dios obra, cómo es que Él actúa en nuestras vidas, qué es lo que Él hace, qué es lo que Él no hace. Le urjo a que usted le pida a Dios que Él se le revele y que usted tenga una experiencia verdadera con Dios. Porque le garantizo, hermanos, que va a cambiar. Va a cambiar. Porque va a poder verdaderamente, va a poder experimentar, ¿verdad? Que hay un ser, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Señor de señores, que nos ama tanto, que pensó en nosotros específicamente para enviar a su Hijo a morir en la cruz, para que nosotros no termináramos en la perdición, sino que tuviéramos acceso a la vida eterna. Hermanos, ya casi terminando, que nos quedan como 2 minutos, les recuerdo a todos también que si no hubiera sido, hermanos, si no hubiera sido por lo que es lo que hizo Jesús en esa cruz, nosotros no tuviéramos acceso al perdón. No tenemos acceso al perdón. Estamos tan acostumbrados a hacer algo malo y decir, Dios perdóname, Dios perdóname, Dios perdóname. Hermanos, antes de que Jesús muriera en la cruz, usted no podía decir, bueno, podía decirlo, pero Dios no le iba a perdonar. Dios perdóname, no iba a pasar nada, no iba a ser perdonado. Si usted no cogía un animal y lo mataba y lo ofrecía como una ofrenda, usted no podía obtener, con la sangre del animal no podía obtener el perdón. Y eso era si usted estaba solo y vivía solo. Si no, usted tenía que ser el sacerdote, el sumo sacerdote, que era el que lo tenía que hacer, no usted. Entonces, eso es el tabernáculo. En el tabernáculo. Pero recuerde, Santiago, que el tabernáculo era un tabernáculo portátil. Okay. Era ellos lo, ¿verdad? Mientras ellos viajaban, ellos llevaban y ellos se establecían. Y ahí cuando establecían el tabernáculo, ¿verdad? Aquí estaban las diferentes tribus establecidas donde ellos estaban. Luego empacaban todo de nuevo y luego seguían en su trayectoria y volvían de nuevo y lo hacían. Entonces, después de todo esto, llegó un momento que entonces es establecido lo que es el templo. El templo literalmente, técnicamente, era como el tabernáculo que no se movía. Es el verdad que iba a quedar ahí era donde estaba el templo. Que representaba pero prácticamente lo estaba el arca, ¿no? Ah, sí, el arca estaba ahí. O sea, después del tabernáculo lo pusieron en el templo. Sí, pero ya, ¿verdad? Entendiendo que ya cuando en el libro de Hechos, que la iglesia es establecida, se abren otros templos, ¿verdad? Y la idea ya no hay necesidad. Entonces, ¿verdad? Cuando Cristo muere en la cruz, claro, desde arriba se corta la cortina, ya es abierta y literalmente se causa, esa ruptura causa una apertura, ¿verdad? Al ser roto esa cortina, ese velo,
causa una apertura que da Espacio. espacio para que puedan entrar entonces a sí mismo en lo que es. Y ahí es cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, ¿no? Sí. Así que vamos a orar, hermano, y aquí terminamos. Vamos a orar, hermano, así mismo también por las personas, ¿verdad?, que están en necesidad. Aquellas personas que están luchando con adicción, que están luchando, ¿verdad?, con dificultades en cuanto a esto y que verdaderamente, hermanos, necesitan ser liberados para que estemos listos, hermanos, para lo que es el día del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada hermano, por cada hermana, Señor, que se han unido con nosotros en línea, los que están acá en persona. Gracias, Padre, por nuestra hermana que nos visita en este momento, Señor, y te pedimos, Padre, que continúes trabajando, obrando, manifestándote, Señor, de una manera especial. Padre, nuestro ser, nuestro sentir, nuestra emoción, Padre, nuestros sentimientos, te pedimos, Padre Jehová, por cada hermano, por cada hermana que quizás no ha tenido una experiencia verdadera contigo, Señor. Padre, que ahora mismo ese hermano, esa hermana, Padre, que está escuchando ahora mismo en línea, Señor, Padre, que tú le visites en su propio hogar, Señor, visítale, Señor, toca su vida, Señor, que pueda sentir una restauración, que el enfermo sea sanado ahora mismo en el nombre de Jesús. Para ti nada es imposible, Señor. Toca, Jehová, Señor, restaura. Padre, el que está, Señor, con alguna adicción, rómpela ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, el que está buscando una relación contigo, toca su vida, Señor, y tráele, Señor, ese deseo, Padre, de buscarte en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestra vida y lo que continúas haciendo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos en línea. Bendiciones. Bendiciones. Dios le bendiga, Juan. Bendiciones.